Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les mando un afectuoso saludo a todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes. Espero que estén muy bien. Los felicito primero a todos por toda la participación que hasta ahora hemos tenido en las distintas guías que hemos enviado y los quiero motivar a seguir participando con el mismo compromiso. En este video vamos a revisar y retroalimentar la última guía que les enviamos sobre feudalismo, cristianismo e islam. Para eso vamos a compartir pantalla, ¿cierto? Ir revisando cada una de las actividades, ¿cierto? Los objetivos, ¿cierto? Principales eran reconocer la importancia del cristianismo, el islam, estas distintas religiones y las cruzadas en Europa durante la Edad Media, así como reconocer la importancia del islam durante esta misma etapa. Primero, en relación al feudalismo, ¿cierto? El feudalismo en un sentido amplio es un sistema político y económico y social que se desarrolla en Europa occidental entre los siglos X y XII. El contexto en el que surge se caracteriza por constantes invasiones que generaban un clima de inseguridad y la fragmentación del poder político. Ya que ante esta violencia y persistencia en los ataques no había reyes ni gobiernos centrales capaces de defender a la población. Entonces aquí los más poderosos de cada territorio tomaron en sus manos estas tareas reclutando guerreros cuyo servicio militar se compensaba con la entrega de un beneficio que generalmente era un feudo. Luego los más débiles, en su gran mayoría campesinos, para ellos la solución fue ponerse bajo la protección de un señor que los pudiera defender y retribuirle a él con su trabajo o productos que pudieran producir. Las monarquías, si bien siguieron existiendo, el poder de los reyes era más bien restringido, tanto en sus atribuciones como en la extensión de los territorios bajo su control, ya que en la práctica el poder pasó de manos de los reyes a estos grandes señores feudales en cada reino. En cuanto a la economía, esta fue casi exclusivamente agraria, con grandes propiedades que aspiraban a ser autosuficientes, es decir, poder producir todo aquello que necesitaran para subsistir. Luego, en cuanto a esta primera cierta actividad, en cuanto a la conformación de la sociedad, se consolidó durante esta época una sociedad estamental donde primaba la desigualdad. En esta se reconocían tres órdenes distintos o estamentos: el clero, la nobleza y los campesinos, los que tenían labores definidas dentro de la sociedad. Y aquí vamos a la primera pregunta, y es que la movilidad social, ¿cierto?, en esta sociedad estamental era muy restringida o casi nula, es decir, se moría y se nacía dentro de un mismo estamento social, tal como se señala en esta parte de la guía. No quiero mover, en esta parte, ¿cierto? De tal manera que la alternativa correcta era la número 1, en el sentido que no existía movilidad social, los grupos sociales son cerrados. ¿Ya? Las otras dos las otras tres, perdón, eran incorrectas. Aquí tenemos, ¿cierto?, la pirámide social, y como señalamos, cada una de ellas tenían labores definidas. Los campesinos, por un lado, eran los que trabajaban, sea bajo el dominio de un gran señor noble o eclesiástico del que ellos dependían. Ellos eran el único estamento dentro de esta pirámide que conformaban la clase no privilegiada. Por otro lado, dentro de los privilegiados tenemos a la pequeña nobleza o bajo clero, que eran quienes combatían, ¿cierto? Constituían este grupo privilegiado, poseían extensas propiedades y conformaban una aristocracia de guerreros. La caballería en esta época era la principal arma de combate y era monopolizada por esta nobleza. Como hemos visto anteriormente, la guerra era la actividad fundamental dentro de los señores feudales. Solían combatir en verano debido a que había mejores condiciones climáticas o podían aprovisionarse mejor. Las causas de estas guerras podían ser variadas, por ejemplo, irrupción de pueblos invasores, la ruptura de alianzas con otros señores feudales, la codicia por tierras, entre otras. Entonces, para proteger a todas estas personas que estaban bajo el amparo del señor feudal,
contaban con construcciones defensivas, como señalé anteriormente, que acogían a la población en caso de peligro, entre las que destacaban el castillo. Y luego tenemos el clero o la alta nobleza, que también formaba parte de este estamento privilegiado y que era que tenía o sea, era un estamento con alta valoración social, por el hecho de que vamos a ver más adelante, la importancia que tenía la religión durante la época medieval. Por lo mismo, estos grupos privilegiados estaban exentos o sea, especialmente la nobleza, exentos de cualquier impuesto y contaban además con tribunales especiales. La Iglesia Católica especialmente tenía una tremenda influencia en la vida política y el poder económico, además recibía el diezmo, ¿cierto? Y poseía numerosas tierras que se incrementaban con las donaciones. Entonces, cuando hablamos de grupo mayoritario que carecía de privilegios y de tierras y que estaban obligados a pagar impuestos para sobrevivir, nos estamos refiriendo a los campesinos. El resto de los estamentos, todos formaban parte de la clase privilegiada que no pagaba impuestos. Con esto pasamos a la segunda parte de la guía sobre la religión en la Edad Media. No es un secreto, y ya lo hemos visto, que durante la Edad Media el cristianismo tuvo una tremenda influencia en todos los sectores de la sociedad. Aquí es donde la Iglesia tiene su mayor protagonismo y poder, tanto político como económico. El principal motivo lo encontramos en su riqueza, como dije anteriormente, estaban exentos de impuestos, cobraban el diezmo y además recibían cuantiosas donaciones que se concretaban en tierras o en riquezas de diferente denominación. Además, ¿cierto? Tenían una clara estructura dentro de la iglesia muy especial y tenían una tremenda influencia en la vida cultural y social de la época. La iglesia se contraponía al desorden, a la ignorancia, a la violencia, a la sociedad feudal. Y todos los miembros de la iglesia conformaban este clero, que a su vez se dividía en un clero secular y un clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa, y como señalamos, una de las etapas más importantes dentro de la historia de la Iglesia se da cuando en 1054 los obispos bizantinos niegan la autoridad del Papa, provocando el denominado cisma de Oriente, que genera que se divida la Iglesia en Oriente y Occidente. La de Oriente denominada cristianismo o la Iglesia ortodoxa, mientras que la de Occidente era la Iglesia católica romana, como se le conoce hasta el día de hoy. Entonces, en Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal, por cuanto la misma Iglesia tenía un tremendo poder feudal. En este sentido, poseía a lo menos la tercera parte de las propiedades dentro del mundo católico y, entre otras cosas, tenía este derecho al diezmo que dijimos, que en virtud del cual podía cobrar un 10% de las cosechas de toda la gente. La vida cotidiana en la Edad Media y la forma de pensar de los nobles y campesinos estaban influenciados absolutamente por los principios y creencias de la Iglesia cristiana. Como consecuencia de esto, las acciones de la gente se encontraban estrechamente ligadas a las normas religiosas. Al mismo tiempo, la Iglesia era el centro de la vida intelectual, por cuanto a partir de este rol, ¿cierto?, vigilaba las bibliotecas, los libros que se podían leer, al mismo tiempo en los monasterios se copiaban libros para mantener a perpetuidad ciertos libros importantes que conservamos hasta el día de hoy. Y desde este rol, ¿cierto?, posibilitó el afianzamiento de una particular interpretación del mundo diseñado y organizado según los designios de Dios, cristalizándose de esta manera una mentalidad medieval basada en los preceptos religiosos que perduró durante siglos. Como sabemos, ¿cierto?, el libro fundamental de la Iglesia está en la Biblia, que contiene, ¿cierto?, la vida de Jesús y los designios de Dios. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el surgimiento del Islam, ¿ya? La civilización musulmana se formó sobre la base del Islam, esta religión que se originó en la península arábiga a principios del siglo VII. El fundador del Islam fue Mahoma, ¿cierto?, quien nació en la Meca y tras una experiencia mística comenzó a predicar un mensaje que hablaba de un solo Dios, que era Alá.
Ya en el año 622, conflictos que se relacionaban con esta nueva fe lo obligaron a salir de la Meca en dirección a Medina, fecha que se conoce como la Égira y marca el inicio de la expansión de esta nueva religión. A partir de ese momento, el Islam le arrebató al cristianismo la hegemonía que tenía en el área mediterránea. Y esto podemos verlo en este mapa, ¿cierto? Que les mostramos que comparaba la expansión del Islam con la expansión del cristianismo. En color rosa o naranjos, ¿cierto? Tenemos la expansión del Islam, mientras que en verde el cristianismo. Los sucesores de Mahoma, que eran conocidos como califas, ¿cierto?, ostentaron los cargos de jefes religiosos y políticos en la sociedad musulmana. Entonces podemos ver esta primera semejanza con el cristianismo, que ejerce una tremenda presión, oposición social y cultural en la vida en la Edad Media. El Islam hace lo mismo dentro de la comunidad musulmana. Ya, el dominio musulmán, ¿cierto?, reactivó, dentro de todo este territorio, reactivó actividades agrícolas y urbanas y generó una integración en todos estos circuitos comerciales de Oriente, situación que determinó, ¿cierto?, una parte importante del intercambio cultural entre el mundo islámico y la cristiandad occidental, que se efectúa precisamente durante la Edad Media. Vamos a volver un poco acá. Los principales mandatos del Islam son bastante claros, están contenidos en estos 5 puntos que nosotros resumimos. Primero, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Cada musulmán debería orar 5 veces al día mirando hacia la Meca, independiente del lugar donde esté. Y además, los viernes debe realizar una oración comunitaria. Durante el mes del Ramadán, ¿cierto?, los musulmanes deben ayunar, es decir, no deben ingerir ningún tipo de comida, deben dar limosna a los pobres y a lo menos una vez en su vida deben peregrinar hacia la Meca. La mayoría de los fundamentos de la religión musulmana se encuentran en el libro sagrado que es el Corán, ¿ya? Y se contienen ciertas costumbres bastante estrictas. Por ejemplo, en relación a sus comidas, ellos no pueden consumir carne de cerdo, no pueden beber vino o bebidas alcohólicas, nada debe consumirse en vasijas de oro, entre otras cosas, ¿ya? Además, tiene un principio bastante importante y es que los musulmanes deben combatir a los infieles por medio de una guerra santa. Esto es muy importante porque aquellos musulmanes, ¿cierto?, que mueren combatiendo a los infieles tienen asegurado un puesto junto a Alá. Además, esta religión restringe muy estrictamente también la forma de vivir y la forma de vestirse de hombres y mujeres, donde la mujer tiene una posición bastante inferior en relación a los hombres. ¿Ya? Entonces, las principales diferencias que podemos distinguir entre el cristianismo y el islam están dadas en verdad en varios sentidos. Los libros fundamentales son, por un lado, la Biblia y por otro lado, el Corán. Los profetas, ¿cierto?, también son distintos. En la Biblia encontramos 12 distintos profetas, mientras que en el islam hay solo uno que va a ser Mahoma. La Biblia, además, el Islam además establece ciertas limitaciones importantes respecto a la forma en que deben vivir y relacionarse los musulmanes. Ya, además, estos se desarrollan en lugares geográficos distintos, a pesar de que ambos nacen, ¿cierto?, en el Mediterráneo. Entre sus semejanzas, ¿cierto?, ambos obedecen a un Dios único, ¿cierto? Representan la manifestación o concreción de la palabra de Dios, ¿cierto?, que desciende en épocas diferentes, además. Ambas escrituras, tanto la Biblia como el Corán, son reveladas a distintas personas. ¿Cierto? Ahí tenemos las semejanzas más importantes. Esto es súper importante. Creen que ambas son irreconciliables entre sí.
uno que tiene una posición muy objetiva tal vez y analiza estas distintas religiones desde ese punto de vista, pareciera que no son irreconciliables por cuanto ambas, ¿cierto?, profesan la palabra de Dios. Sin embargo, resultan irreconciliables por cuanto las creencias y las prácticas de unas y otras son diametralmente distintas. La importancia de los libros sagrados está dado porque ellos contienen la forma en que se manifiesta la religión en ambos casos, cómo se desarrollan las creencias y se concretizan por los fieles en cada caso. Luego, ¿cierto?, pasamos a las cruzadas, ¿ya? ¿Por qué pasan a continuación de conocer ambas religiones? A partir del siglo XI, la cristiandad comienza un proceso de expansión, incorporando comunidades y pueblos a la fe católica. Mientras que los reinos católicos de Castilla y Aragón inician un lento camino para reconquistar ciertos territorios andaluces, ¿cierto?, que habían sido conquistados por la fe islámica. En este contexto, entonces, surgen las cruzadas, que son una serie de campañas militares que tienen como principal objetivo recuperar Tierra Santa, que es Palestina hoy en día, para la cristiandad. ¿Por qué es tan importante Palestina? Porque allí es donde, en Palestina está Jerusalén, Belén, que es donde se origina el cristianismo y que había quedado bajo el control de este nuevo pueblo musulmán. ¿Ya? Entonces, si bien las principales motivaciones fueron esencialmente religiosas, pronto se fueron sumando otras, los deseos propios de conquista, de expansionismo y de enriquecimiento de nuestros señores y el interés por establecer nuevas rutas comerciales entre Occidente y Oriente. ¿Ya? Mientras se desarrollaron las cruzadas, estas sirvieron para, además, apaciguar momentáneamente las tensiones que existían entre Roma y Constantinopla al establecer un enemigo común. No obstante, estas relaciones no mejoraron y el objetivo de recuperar los lugares santos terminó en enormes fracasos. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de las cruzadas? Primero tenemos que distinguir a nivel religioso, a nivel político y a nivel económico. A nivel religioso, ¿cierto?, presentan a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano y contuvieron el impulso conquistador que estaba, ¿cierto?, inspirando o que estaba moviendo al Islam. Políticamente debilitaron el feudalismo y robustecieron el poder del rey. Y en cuanto a las consecuencias económicas, ¿cierto?, lograron abrir al comercio del Mediterráneo, el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental. Así que podemos ver la importancia de las cruzadas, y si bien nunca se logró recuperar, ¿cierto?, el objetivo que era Jerusalén, esta tierra santa, sí trajo una serie de ventajas y desventajas. ¿Por qué era importante recuperar Jerusalén? Ya lo revisamos y bueno, espero en definitiva que a partir de esta actividad hayan aprendido mucho sobre el feudalismo mismo y la importancia de estas religiones tan potentes que hasta el día de hoy son las más grandes alrededor del mundo. Vamos a dejar de compartir y bueno, para finalizar, le mando un abrazo grande a cada uno de ustedes, nuestros queridos y queridas estudiantes. Como siempre, estamos disponibles para cualquier duda que tengan. No duden en contactarnos a través de las vías que ya tienen, nuestros correos electrónicos, teléfonos, WhatsApp. Espero que les haya quedado claro la materia que vimos en esta actividad y de lo contrario, por favor, comuníquense con nosotros. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.